FM 89.1, Radio Universidad. Ahora nos escuchás, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Estamos con Miriam Bregman, diputada nacional por el Frente Izquierda y los Trabajadores. Miriam, es así, está claro que ustedes van a votar en contra, pero quiero escuchar cuáles son tus razones. ¿Por qué no habría que haber arreglado con el fondo? Bueno, lo que nos van a tener que explicar, y va a ser muy interesante esa sesión del Congreso, te diría que histórica, es después de todo lo que salió a la luz estos días, de todo lo que dijeron muchos, incluso de los propios integrantes del Frente de Todos, de qué significa este acuerdo con el fondo, que prácticamente es un cogobierno en la política económica. Yo te podría explicar por qué también en la política exterior y en distintas otras áreas de la política nacional, por qué sí habría que aprobar un acuerdo de ese tipo. El gobierno durante 2 años cerró todas las puertas y dejó una sola estrategia, una sola, sea como sea, que era acordar con el fondo. Quienes planteaban otras salidas, incluso salidas intermedias, fueron catalogados rápidamente de irresponsables, y lo único que había que hacer era acordar con el fondo. Y llegan a este acuerdo, que supuestamente se anunciaría en un ratito, en las peores condiciones, habiéndole pagado al fondo, habiendo dilapidado las reservas, habiendo hecho el ajuste que el fondo quería, habiendo gastado más en el Fondo Monetario que en la pandemia, algo que lo dijo Cristina Kirchner, no lo estoy inventando yo, lo reconoció la propia presidenta y dice, y ahora acordamos. Bueno, ahora acordaste, no, ahora te ajustaron tanto las soga que cuando te empieza a apretar en el cuello, firmaste. Pero la verdad que lo que viene para la Argentina es muy, muy serio, por eso te digo al revés. Yo podría dar explicaciones durante horas de por qué, volviendo a hacer lo mismo que la Argentina hizo del 83 para acá, no espero tener resultados diferentes. Ahora, los que sí esperan haciendo lo mismo, tener un resultado diferente, van a tener que explicar bastante. ¿Vos crees que primero el primer error es haber demorado tanto, el segundo error es acordar, o al revés, primero acordar y el segundo haber demorado tanto, cuando ayer, por ejemplo, era una locura el dólar y algunos hablaban hasta que el dólar podía llegar a 250 mangos, con todo lo que significa el dólar para nosotros como sociedad, ¿no? Que tenemos tan como tatuado eso ahí. O simplemente vos decís que la deuda la deberían pagar otros. Es un poco todo. Demorado, no demorado por demorar el acuerdo, sino que cuando el gobierno asume, como cualquier gobierno, a este se le sumó la pandemia, tenía a la oposición diciéndole comandante Alberto, tenía una pandemia que, más allá de lo sanitario, era un gran argumento político para discutir. Yo no puedo destinar fondos a pagar esta deuda fraudulenta cuando no tengo vacunas, cuando la gente está muriendo, cuando necesito reforzar el sistema sanitario, cuando hubiese necesitado nacionalizar los laboratorios para conseguir rápidamente medicamentos y vacunas. O sea, cuando vos tenías claramente otras prioridades que no había una persona que te pudiera discutir que no era así, el gobierno eligió pagar y no discutir. Y no solo cerró las puertas políticas, sino que incluso cerró las jurídicas. Cuando un acuerdo que netamente era una estafa, cuando a nivel internacional tenés doctrinas que te avalan, cuando el acuerdo de Macri violó toda la legislación interna, tampoco se avanzó seriamente en ese sentido. Es decir, el gobierno se metió en un embudo por una decisión política de no cuestionar un ápice del sistema financiero establecido hace 40 años, y bueno, se cerró primero por consejo del fondo el acuerdo con los privados. Y yo te pregunto, ¿vinieron las inversiones después de haber cerrado el acuerdo con los privados, que era que nos decían que iba a pasar? ¿Y por qué van a venir ahora? Si Argentina hace años que no tiene inversiones genuinas considerables. Entonces te van diciendo una serie de cosas que son todas afirmaciones que yo no sé cómo las van a demostrar. Vamos a seguir creciendo. ¿Cómo? ¿Qué es vamos a seguir creciendo? Porque es verdad, rebotó la economía y se crecieron varios puntos en el último periodo, pero no fue igual para todos. Hubo unos que se enriquecieron mucho, pero los sectores trabajadores y populares perdieron. No, en eso estamos de acuerdo. Entonces, digamos, el salario de 2017, te diría, para acá, se destruyó. Eso estamos de acuerdo. Ahora, la pregunta es, porque, digo, yo puedo avalar lo que vos decís, y bueno, la verdad que pagándole al fondo no nos fue tan bien. La verdad que no fue mal, salvo algún periodo por ahí, cuando Kirchner terminó de pagarle al fondo y no vinieron y todo lo demás. Ahora, si no le pagamos, ¿no sería peor? Mira, ese es el chantaje al que siempre nos quieren someter,
quienes están decididos a pagar. Dice, bueno, pero lo otro sería peor. Mira, si vos decís no te pago y te vas a dormir, obviamente sería peor, sí. Claro, peor o igual. Peor no venimos a decir, igual como mínimo. Lo que nosotros decimos es que hay que tomar una serie de medidas que acompañen la decisión soberana de la Argentina, no un default alegre, y esos que otros han aplaudido en el Congreso de la Nación. Lo que te digo es que hay que tomar una decisión soberana, como un país soberano, un desconocimiento soberano de la deuda que vaya acompañado de las medidas económicas y políticas para sostenerlo, empezando por crear un sistema nacional único bancario, lo que comúnmente se llama la estatización del sistema bancario, para proteger los ahorros de todos los argentinos y para que esos ahorros se discutan a dónde van destinados. Hoy todo el ahorro nacional va destinado a la fuga y al saqueo. Entonces no es que hoy nos están quedando con lo tuyo. La inflación de este mes fue de 4%. Una locura. No es que eso después a vos te vuelve en forma de inversión de las empresas. Se llevan el dinero afuera, es lo que se comprobó. $15.000 fue el superávit, $15.000 millones fue el superávit de la balanza comercial del año pasado. ¿Qué le quedó a la Argentina de eso? Entonces, crecer, que lleguen dólares al país no significa que el pueblo trabajador vaya a vivir mejor, y nosotros lo que queremos discutir es un plan conjunto para reorientar la economía, para planificarla sobre otras bases. Sí, perdón. Con respecto, buen día, ¿cómo estás? Con respecto a esto que venís diciendo y en línea con lo que te decía el gallego recién, porque digo, a ver, no nos vamos a ir al otro extremo de Esper, que plantea que si no se le paga al Fondo Monetario hay que irse a vivir a Marte, pero digo, esto de no pagar o decisión de no pagar, ¿no se le teme, más allá de las medidas que vos decís que se podrían implementar y que quizás no es peor, como recién comentabas, pero digo, ¿no se le teme que el mundo te suelte la mano o le suelte la mano a la Argentina en todos los aspectos, ¿no? O le cierre puertas, como recién planteabas? Si vos me lográs explicar cuáles son las puertas abiertas que hoy tiene la Argentina, yo lo puedo discutir. Yo lo que veo es que no vienen inversiones, la inversión está en su mínimo histórico. Argentina no tiene crédito internacional hace muchísimo. ¿Cuáles serían las puertas? ¿Qué puerta tiene abierta hoy la Argentina? Y bueno, la cumbre por la democracia de Biden, que fue... Claro, pero digo, hay un diálogo con Estados Unidos, que quizás no es tan... ¿Y qué es un diálogo? ¿Es un diálogo te voy a pagar todo lo que vos querés, a pesar de que me hayas estafado? No, bueno, pero vos sabés... dado el crédito más grande de la historia a Macri, sabiendo que se fue para la fuga. Bueno, yo digo que a cada palabra, porque hay palabras que tienen un contenido positivo, ¿no? Vos decís diálogo, consenso, acuerdo, insertarse en el mundo, todas parecen con un contenido positivo. Ahora, lo que ha resultado para la Argentina de eso no ha sido muy positivo. Y esta historia la vimos, porque también en la dictadura militar, a 2 días de la dictadura militar, comparando con lo que pasó luego con un crédito extraordinario del gobierno de Macri, el Fondo Monetario le dio un crédito que hacía mucho tiempo que Argentina venía pidiendo. Pero no es que se le dio un crédito histórico, igual que Macri, el más alto que se le había dado a un país de América Latina en ese momento. ¿Y qué pasó? ¿Fue gratis o fue a cambio de la ley de entidades financieras que padecemos hasta hoy? ¿Fue a cambio de la prórroga de jurisdicción que hasta el día de hoy te obliga o le permite, mejor dicho, al capital financiero internacional en tu litigio llevar a litigar afuera y no litigar a la Argentina? A mí lo que me parece muy alegre de las explicaciones que da el gobierno, recién he escuchado incluso un diputado, no están explicando qué condicionantes implica el acuerdo con el fondo. Bueno, suponemos que a todos esos, ¿sí? Suponemos que cuando estén en el Congreso o cuando den una conferencia de prensa hoy contarán un poco más. Ahora, me pongo un poco del otro lado y me pongo en abogado del diablo y te pregunto, si fuera tan así, ¿por qué no hay países en el mundo que rompan con el fondo? Bueno, hoy por hoy no, es verdad, no hay países en el mundo o gobiernos, no digamos países, bueno, no digamos países, porque si yo te muestro las movilizaciones que hubo en diversos lugares del país cuestionando las políticas del fondo, que en todos los países, permíteme un paréntesis, pero si querés lo hablamos otro día, pero te adelanto un tema que viene. Claro. Fíjate que en todos los países, desde Ecuador hasta Turquía, hasta distinto, hace poquito en otra república del este, europeo, etcétera, etcétera, todos los países hubo crisis por las tarifas de los combustibles y las tarifas de servicios, ¿eh? Sí. Porque el fondo lo primero que se exige es aumento de tarifas, después los pueblos no pueden pagar esas tarifas. Entonces no creas que cuando vos acá te están vendiendo, que se viene la segmentación, que va a ser maravillosa porque los que tienen más pagan más y que los sectores medios no se van a ver afectados. Dejemos el paréntesis para otra charla, pero acordate lo que te dije hoy. No, sí. Lo primero que te pide el fondo es que vos no pagues la gasolina lo que la pagás, que no pagues los servicios lo que lo pagás, sino que ese valor se multiplique.
Yo creo que hoy en el mundo no hay gobiernos, no países, por eso te digo, porque los países, los pueblos han discutido muchísimo estas políticas, las han enfrentado en la calle. Al revés, yo creo que hay condiciones si Argentina hubiese iniciado un camino de movilización masiva contra el Fondo Monetario, había condiciones y aliados en muchos pueblos del mundo para desarrollarlo, porque lo demostraron en la calle, porque lo enfrentaron en la calle. Lo que no hay es gobiernos que estén dispuestos a cuestionar este sistema financiero, de capital financiero internacional, que desde hace 40 años centralmente viene profundizando un ataque sobre los pueblos del mundo e imponiéndole condicionamientos que han llevado a que como nunca se esté viviendo una desigualdad histórica. Y a mí me preocupa mucho que todos estemos preocupados por si el gobierno, por si se pelea con Cristina, por si no sé qué. No existe la variable pobreza, no existe la variable salarios, no existe la variable jubilaciones en ningún discurso oficial. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que nos cuenten los objetivos de déficit fiscal que acordaron con el fondo? ¿Y cuáles son los objetivos de reducción de pobreza? Es ofensiva la pobreza, Miriam, que tiene hoy la Argentina. Una de las últimas, ¿ya qué diferencias ves entre la negociación que hizo en su momento Roberto Lavagna a lo que estuvo trabajando o negociando Guzmán? No, son condiciones muy diferentes. Me parece a mí que es muy difícil, no se puede comparar porque sería históricamente incorrecto. Son condiciones muy diferentes. Incluso cuando Néstor Kirchner pagó eran 10.000 millones de dólares, había un default previo. Yo creo que son situaciones, porque no creo que dependa de la bondad o la maldad de las personas. Como tampoco creía que porque Guzmán tuviese amigos en Estados Unidos y Stiglitz lo apoyara, el fondo iba a ser más bueno. Yo no creo en bondad y maldad, creo que hay políticas y acá se optó por una política de sumisión completa al capital financiero internacional y al Fondo Monetario. Entonces, si no cuestionas eso de fondo, la verdad es que me preocupa muchísimo porque esta historia lamentablemente ya la vimos, que es el problema que tenemos varios de nosotros, ¿no? La seguimos otro día, Miriam, siempre es un placer. Me quedó preguntarte por Chile, por este giro de Boric que aparentemente pone un ministro de Economía cercano a Piñera, qué sé yo, hay tantas cosas para hablar que otro día si querés la seguimos, dale. Otro día la seguimos, interesante debate. 1.000.000 de gracias por atendernos. Hasta luego. Hasta luego. Miriam Bregman, diputada nacional por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Su visión particular, en un rato vamos a escuchar otras, si es que el tiempo nos lo permite hoy. En un minuto está previsto que salga el discurso de Alberto Fernández, estaremos muy atentos, vamos a ir a la tanda y si es necesario la interrumpiremos, ¿sí? Ya venimos, dale. 9:59 entonces, algo de música lo que escuchamos. Hice todo mal, las ligas menores en nada es lo que parece, esperando el anuncio del presidente con respecto a la negociación con el Fondo Monetario, el anuncio de Guzmán también, y lo que van a decir desde el gobierno. Hasta las 12 nos quedamos. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.